Estos son los titulares. 1. España reducirá sus relaciones diplomáticas con Venezuela y no enviará un nuevo embajador a Caracas. 2. Joe Biden y Donald Trump pelean voto a voto en Florida. 3. Justicia boliviana anuló la orden de detención contra Evo Morales. Amigos, soy Toba Zuleta y los invito a que se suscriban a mi canal de noticias TZ Noticias y activen la campanita para que siempre estén bien informados de la actualidad mundial. TZ Noticias. Noticias para todos. España reducirá sus relaciones diplomáticas con Venezuela y no enviará un nuevo embajador a Caracas por la falta de legitimidad de Nicolás. Madrid anunció que su máximo representante en Caracas será el encargado de negocios. Es consecuente con el hecho de que la Unión Europea y sus Estados miembros no consideran que las elecciones de 2018 fueran justas ni transparentes. El gobierno español anunció este jueves que reducirá sus relaciones diplomáticas con Venezuela, consecuencia de la falta de legitimidad del gobierno de Nicolás. En una declaración pública, la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores del país europeo, Cristina Galach, indicó que la decisión es consecuente con el hecho de que la Unión Europea y los Estados miembros no consideran que las últimas elecciones presidenciales del año 2018 fueran justas ni transparentes. La solución de nombrar un encargado de negocios es la misma fórmula adoptada por Italia y los Países Bajos, que han procedido también a renovar las jefaturas de misión en Venezuela, agregó la funcionaria ante la Comisión de Asuntos Exteriores. Esta decisión tiene lugar en medio de la tensión diplomática de los últimos días entre ambos países tras la salida de Venezuela del líder opositor Leopoldo López, quien el fin de semana llegó a Madrid, donde se encuentra su familia. Luego de que se conociera que el expreso político del chavismo ya no se encontraba en la embajada española en Caracas, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, del gobierno ilegítimo de Nicolás, allanó un edificio de viviendas en el que reside personal diplomático y de las fuerzas de seguridad españolas, como represalia por la salida del opositor. Durante el operativo, el gobierno encarceló a uno de los custodios de López, José Jerjes Neira, y a la mujer que se ocupaba de llevarle alimentos, Nubia Campos. Estas detenciones fueron repudiadas por el gobierno de Pedro Sánchez, que denunció que el gobierno ilegítimo de Nicolás violó la Convención de Viena al detener personal de su embajada y registrar sus viviendas. España condena las detenciones de personal laboral de su embajada, así como los registros producidos en domicilios de personal adscrito a la misma, actos que suponen un incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, acusó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. El gobierno chavista, por su parte, acusó a España de violar la Convención de Viena al permitir la salida del país de Leopoldo López. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, arremetió contra el embajador español Jesús Silva. Él era un huésped y los huéspedes no huyen. El embajador tiene que haberlo, aunque sea acompañado hasta la puerta. Debe haberlo apoyado con algo. Este miércoles, durante una conferencia de prensa internacional desde Caracas,
Nicolás también le reprochó al presidente español el haber recibido al líder opositor. Pedro Sánchez siempre comete errores con Venezuela. Recientemente el embajador Silva viajó a España, negoció el viaje de Leopoldo López con el gobierno español, regresó a Venezuela y se llevó a Leopoldo López en base a esta negociación. Además, tildó a Silva de ser un hombre antibolivariano, un colonialista de típico que odia a Venezuela. De una sentencia firme, de un juicio para lo cual él fue y se entregó. Pedro Sánchez, debes saberlo, Pedro Sánchez, estás bastante desinformado de Venezuela. Siempre cometes errores con Venezuela, Pedro Sánchez, siempre, siempre, siempre. ¿Hasta cuándo? Diosdado le salvó la vida. Porque entonces Antonio Ledesma, supimos por información de una persona, de un informante especial, pensaba asesinarlo para echarle la culpa al gobierno bolivariano. Fue la primera vez que le salvaron. Afortunadamente su familia y él negociaron con el gobierno, creyeron en nuestra palabra y se entregó a la justicia. Luego estuvo detenido y luego en el año 2017, con motivo de la instalación de una mesa de diálogo y la convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente, Leopoldo López volvió a negociar con el gobierno bolivariano, con las fuerzas revolucionarias. Acababa de ocurrir otro intento para asesinar en la cárcel. Esta vez los dirigió Raúl Isaías Baduel, de uno de los grupos de ultraderecha. Fue anunciado por el periodista Leopoldo Castillo en Miami y por la esposa Lilian Tintori. Anunciaron el asesinato de Leopoldo López en la cárcel, porque lo tenían planificado, lo tenían listo. Lo salvó que en la propia cárcel lo confinaron a su celda mansión, porque tenía una celda mansión de 2 pisos. Elecciones en Estados Unidos. Joe Biden y Donald Trump pelean voto a voto en Florida. En gran medida, las encuestas suelen equivocarse porque en el fondo no se trata de a quién dice la gente que apoya, sino quienes en realidad se acercan a las urnas de una u otra manera. Es por eso que en un país donde el voto no es obligatorio y donde para votar un ciudadano debe estar registrado, el proceso previo de convencer a la gente de que realice el trámite de registración es clave. Florida es considerado el gran campo de batalla de los comicios nacionales porque aporta un altísimo número de votos electorales y cada elección es una sorpresa. En las últimas 6 presidenciales, este estado votó por el candidato que finalmente terminó consiguiendo llegar a la Casa Blanca. Lo hizo con márgenes muy estrechos entre un candidato y el otro, alternando entre demócratas y republicanos sin un patrón fijo. Es decir, que aquí todo puede pasar. Tradicionalmente hubo más demócratas que republicanos registrados, pero eso estaría cambiando en el 2020. A raíz de la epidemia, el Partido Demócrata Estatal no realizó actividades de campo. Este año no se tocaron puertas de vecinos, no hubo voluntarios en las esquinas hablando de su candidato y por ende no hubo un esfuerzo en persona por registrar votantes a nombre del partido. Estar registrado como votante demócrata o republicano, lógicamente no obliga a la persona a votar por el candidato de ese partido, pero en su gran mayoría, un votante registrado por un partido sigue la línea. La estrategia de los republicanos en Florida fue diferente, en línea con el argumento del presidente Donald Trump de que la enfermedad no debe paralizar las actividades. Los republicanos salieron a las calles de Florida y lograron registrar un número récord de votantes. En el año 2016, cuando Trump ganó el estado por una diferencia apenas por encima de 1 voto por ciento,
había 327.843 demócratas más registrados para votar en Florida que republicanos. Hoy se conocieron las cifras del 2020 y si bien los demócratas siguen teniendo ventaja, la diferencia se achicó a 134.242 votantes registrados. Hoy en Florida hay oficialmente 5.2 millones de demócratas y 5.1 millones de republicanos y 3.7 millones de votantes independientes. La diferencia es de 1% a favor de los demócratas, la cifra más baja en la historia del estado y una demostración más de cuán dividido está el electorado en esta región del país. Donde los demócratas están teniendo una amplia ventaja es en el número de votantes que ya enviaron su boleta por correo. Votos seguros. Sin tocar puertas ni salir a las calles, los demócratas de Florida se concentraron en hacer una campaña a favor del voto por correo. Si bien Florida tiene 2 décadas de tradición con votación por correo, sin mayores inconvenientes, el mensaje pudo haber calado hondo y los republicanos pueden estar esperando para votar en persona. El presidente Donald Trump estuvo en un acto multitudinario en Tampa. Allí aseguró que su triunfo en las elecciones es un triunfo de Estados Unidos y que en caso de ganar Joe Biden, pues sería un triunfo de China. Joe Biden estuvo en Broward y allí insistió en que es necesario votar para ganar en un estado clave, como lo es Florida. Vamos a ganar en Florida y vamos a estar 4 años más en la Casa Blanca. Florida es hoy el estado más peleado por los candidatos que aspiran a ganar la presidencia del país para los próximos 4 años. El presidente Donald Trump llegó anoche a Miami y hoy realizó un acto multitudinario en Tampa en compañía. Vamos a ganar una parte récord del voto hispanoamericano. Ya ves lo que está pasando. Están muy preocupados. Por eso las noticias falsas. Están preocupados. Trump celebró el crecimiento de la economía estadounidense en el último trimestre. Lo estamos haciendo muy bien. ¿Vieron los números de hoy? 33.1% del Producto Interno Bruto. El mayor en la historia de nuestro país. Hoy los republicanos revelaron el plan El Sueño Americano para los Hispanos, el cual incorpora propuestas en materia económica para las pequeñas empresas, también en el sector educativo. Para John Pence, sobrino del vicepresidente Mike Pence, esta propuesta reafirma el compromiso del presidente Trump de cara a la recuperación del país en medio del impacto. La justicia boliviana anuló la orden de detención contra Evo Morales. La justicia boliviana anuló este lunes la orden de detención contra el expresidente Evo Morales, acusado por el actual gobierno interino de los delitos de sedición. La decisión tiene lugar una semana después de que su delfín, Luis Arce, se impusiera por amplia diferencia en las elecciones presidenciales del país andino. El tribunal explicó que levantó la orden de arresto porque se vulneraron sus derechos, básicamente el derecho a la defensa, debido a que no lo citó debidamente. Morales debía comparecer ante la justicia el martes 27 de octubre, pero su defensa alegó que no fueron notificados formalmente. No obstante, el juez aclaró: ello no implica que la investigación no continúe adelante. La causa se sustenta en una serie de audios en los que una voz atribuida al exmandatario instruye a un dirigente cocalero a bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a distintas ciudades en el marco de los disturbios sociales catalizados por las elecciones fraudulentas en el país. La investigación había comenzado el pasado 20 de noviembre, luego de que el ministro de Gobierno de la Administración Interina de Yanine Áñez, Arturo Murillo, publicara la información. En ese entonces, el gobierno presentó los cargos de sedición y financiamiento a grupos ilegales y 2 fiscales pidieron que se aprehendiera a Morales y se lo llevara a comparecer ante la fiscalía.
No obstante, para el momento en que se libró la orden en diciembre del 2019, Morales ya se encontraba instalado en Argentina, cuyas autoridades indicaron que tenía estatus de refugiado y que no aceptarían enviarlo a Bolivia. Un mes después, el dirigente del otro lado del teléfono, Faustino Yucra, fue detenido por las autoridades en el departamento de Chuquisaca. En el audio, la voz atribuida a Morales insta a Yucra a dar dura batalla a los fascistas. Va a ser hora de combate, combate, combate. Con el pueblo alteño y otros sectores vamos a derrotarlos, sostiene. En concreto, le ordena que hagan cercos de verdad, de modo que no entre COVID a las ciudades. Además, le explica que para la gente no se canse, repito, además le explica que para que la gente no se canse, los organice en grupos que se vayan rotando cada 24 horas. El exmandatario indígena y su partido, el Movimiento al Socialismo Más, han rechazado todos los cargos y afirmado que tenían motivaciones políticas. En la misma línea se pronunció Interpol, que rechazó un pedido del gobierno interino de librar una orden de arresto individual por considerar que se trataba de asuntos políticos. Evo Morales manifestó su voluntad de volver a Bolivia luego de la victoria de Arce. No descartó participar de la toma de posesión, cuya fecha todavía no ha sido fijada. La justicia anuló la orden de detención contra el expresidente Evo Morales y esto nos enteramos en el día de hoy. Recordemos que él estaba acusado de terrorismo y sedición por esta supuesta escucha de Evo Morales cuando estaba en México, que habría indicado a ciertos sectores del movimiento de base en Bolivia para cerrar, cortar las rutas y de esta manera aislar algunas ciudades para que no lleguen los alimentos. En el momento, plena convulsión política también en Bolivia. O sea, es una orden de detención vieja que surge ahora después de esa victoria en las elecciones presidenciales. Sí. Yo recuerdo hasta incluso el día que contaste de qué se trataba la orden de detención, por lo cual sonaba muy, muy fuerte, demasiado fuerte. ¿Recordás, Ariel, que Human Rights Watch, entre otros tantos otros organismos, pero me interesa destacar justamente el de Human Rights Watch, salió con un comunicado muy fuerte diciendo que el tema de la acusación del medida, que es una persecución política? Estamos hablando de un organismo que no tiene ningún tipo de afinidad con el gobierno de Evo Morales en su momento, pero que salió muy fuerte a decir acá hay persecución política, se lo pueda a otras cuestiones de otros delitos menores, pero no de incitación al terrorismo, que es realmente, insisto, desmedido para la causa, ¿no? Recordemos que es un Evo Morales que tiene aproximadamente unas 7 causas abiertas, no solamente esa, sino también el tema del fraude electoral, algo que ya Morales había pedido al Tribunal del Supremo, Salvador Romero, retirar la demanda esta de fraude electoral, porque ahora también estamos viendo con estos informes donde chequean esas escuelas de votación del año pasado y de esta que el resultado electoral fue similar, entonces tampoco habría habido fraude, lo cual por eso también desde el Movimiento Socialismo avanzan. Y recuerden, soy Toba Zuleta y los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube TZ Noticias y activen la campanita para estar bien informados.